estar, como siempre, en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es el Día de la Independencia, se cumplen 180 años de la proclamación de la independencia de la República, ya por el 27 de febrero del 1844. Pero hoy también se conmemora en la República Dominicana, se celebra en la República Dominicana un acto muy importante en la Asamblea Nacional, que es el acto de rendición de cuentas a cargo del presidente de la República, en este caso Luis Abinader, tercer año de gestión, y les corresponde rendir cuenta de lo que pasó en el recién finalizado año 2023. Para nosotros también expresar algunas de nuestras interpretaciones con relación a lo que ha ocurrido y recordar algunos de los acontecimientos más trascendentes del año pasado, recién pasado, hemos organizado un panel acá con la participación de 3 distinguidas personalidades. Se trata de Apolinar Veloz, quien es economista, profesor universitario, pasado gobernador del Banco Central, gerente, casi gobernador, gerente del Banco Central, y también ha trabajado para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Es un consultor en temas económicos de varios organismos e entidades. Olaya Dotel, una mujer de primer plano, politóloga, actual viceministra de Cooperación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y una mujer que también llegó al gobierno estando en primer plano, participando en muchas de las luchas por más democracia y más justicia en la República Dominicana. Y Francisco Álvarez no necesita tampoco presentación, porque es un hombre de primer plano. Él es abogado, constitucionalista, es un activista social, forma parte de varias organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas es Participación Ciudadana, una entidad que en las últimas décadas ha estado jugando un papel estelar en la defensa de los mejores intereses del país. De manera que para Milice Uribe y quien les habla de Alberto Grullón, es un honor recibirle aquí. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para iniciar este panel, en el que básicamente lo que haremos es pasar balance a la gestión gubernamental del año 2023, que es el año que el presidente tiene que rendir cuentas hoy ante la Asamblea Nacional, y también plantear ya más adelante algunos retos para este último año, el último año de este periodo constitucional del presidente Luis Abinader. Me gustaría entonces, Olaya, Apolinar y Pancho, que iniciáramos haciendo un balance del 2003. ¿Cuáles creen ustedes fueron los principales aciertos y los déficits que también tuvo el gobierno en el año pasado? Podemos comenzar con Pancho. Muchas gracias, Milice, a Alberto y a mis queridos compañeros aquí en el panel, Apolinar, Olaya, amigos y amigas televidentes. La verdad que es un día importante. ¿Por qué es importante? Porque se trata de rendir cuentas. Y yo quisiera, Milice, si me lo permites, comenzar dando el marco referencial, ¿no?, de esta actividad, que es la Constitución de la República. La Constitución de la República es la que ordena al presidente de la República rendir cuentas ante el Congreso Nacional. Ha habido siempre una confusión al respecto, porque la gente señalaba que solamente tenía que referirse a lo que había ocurrido durante el año anterior, rendir cuentas de lo que ocurrió en el 2023. ¿Y qué pasa? Que muchos presidentes, cuando se colocan en esa posición, no solamente dicen lo que hicieron en el 2023, sino qué van a hacer hacia adelante, sí, qué van a hacer en el año en curso y en los años siguientes. Algunas personas han criticado esa situación y dicen, no, debe limitarse única y exclusivamente a rendir cuenta de lo que ocurrió en el año anterior. Sin embargo, el artículo 114 de la Constitución de la República establece claramente que además de rendir cuenta de lo que ocurrió durante el año anterior, dice, es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida durante el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F de la Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, ya tenemos a Apolinar y a Olaya aquí para esos fines, los resultados económicos y financieros y sociales esperados,
y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. O sea que la Constitución le permite al presidente referirse a lo que va a ocurrir durante, no solamente lo que ocurrió, sino lo que va a ocurrir durante este año. Bueno, señalado eso, también es importante señalar que algunas personas dicen, esta es la Asamblea Nacional que recibe al presidente de la República para que rinda cuentas. No es la Asamblea Nacional la que se reúne. Aunque es solamente un tema semántico, ¿no? La Constitución de la República permite o establece dos actividades de las dos cámaras del Congreso. Una es reunirse en Asamblea Nacional, que es la que recibe, por ejemplo, los resultados de las elecciones, hace la proclama de la elección del presidente y vicepresidente y reforma la Constitución de la República, la Asamblea Nacional, ¿no? Y otra cosa es la reunión conjunta de ambas cámaras. Y la Constitución las diferencia una de otra. Dice la Asamblea Nacional y la reunión conjunta de ambas cámaras. Porque durante la Asamblea Nacional, la Asamblea decide temas. Por ejemplo, la reforma de la Constitución, toma decisiones. La Asamblea Conjunta se reúne para recibir las memorias del presidente, la rendición de cuentas, y usted no ven allí ninguna votación. No. Sencillamente se reciben las memorias y la rendición de cuentas del presidente de la República. Y eso es lo que va a acontecer en el día de hoy. No una Asamblea Nacional, sino una reunión conjunta de ambas cámaras para recibir las memorias del presidente. Y bueno, y yéndome ya muy brevemente a lo que me señalas, Millicent, este es un año donde yo, en mi opinión personal, porque Adalberto me presentó como miembro de Participación Ciudadana, pero yo estoy aquí no como miembro de Participación Ciudadana, sino como hombre libre, sí, libre. Y lo digo para que no se entienda que mis posiciones son la posición de Participación Ciudadana, ¿no? Pero creo que el presidente llega y se coloca allí en esa posición muy cómoda en este momento, tal vez más cómoda que en ocasiones anteriores. Porque bueno, en los primeros 2 años estuvo marcado por la pandemia, sí. Y los primeros 2 años y tal vez 3 años, y esperamos que todavía en esta rendición de cuentas el tema de la pandemia también salga a relucir nuevamente, igual que la guerra de Ucrania y Rusia, los efectos que produce, porque no solamente lo produce en República Dominicana, sino en el resto del mundo, ¿no? Pero localmente el presidente acaba de salir airoso de como líder político, ¿no? De unas elecciones municipales donde su partido tuvo resultados mucho más allá de lo que todo el mundo esperaba. No inclusive ellos mismos. Inclusive ellos mismos, ¿no? Sí. O sea que el presidente se coloca en una posición, repito, bastante cómoda en ese sentido de cara a las elecciones de mayo, y concluyo esta parte de mi intervención señalando que tal vez eso es lo que va a marcar su discurso de esta mañana, el torneo electoral de mayo. Su discurso va a estar claramente marcado por esas elecciones que tenemos en mayo, no solamente presidenciales, sino congresuales también, y van a ir dirigidos, el contenido de su discurso va a estar marcado por los logros que ha obtenido durante este año, sobre todo en el ambiente macroeconómico, y estoy seguro que tanto Apolinar como Olaya van a enfatizar al respecto, ¿no? Desde ópticas distintas, pero claro, sí. Pero obviamente ese es uno de los aspectos principales, ¿no? El 2023 inició muy mal, claro, a nivel economía. Un descenso significativo del ritmo de crecimiento de la economía, que se mantuvo más allá del primer semestre. Pero tú sabes, por eso tal vez tiene toda la razón del mundo de que el presidente estaba en una situación bastante cómoda, porque el año terminó repuntando la economía y superando un poco todos esos problemas que tuvimos en gran parte del año. Y veremos el discurso que va a resaltar los aspectos positivos de su gobierno. Yo lamento mucho, esa es la parte tal vez negativa, yo creo que este era el momento ideal para colocarse y hacer un llamado a la nación sobre las reformas estructurales que necesita el país. Estamos hablando del pacto fiscal, estamos hablando de la seguridad social. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esos retos. Pero el tema es básicamente que, repito, el discurso va a estar marcado por ese interés el elemento político electoral
que obviamente no va a permitir que el presidente haga ese llamado, porque después de las elecciones de mayo o de la segunda vuelta, si la hay, vienen retos importantes para el país, y la pregunta es, este era el momento para hacer un llamado, una convocatoria al país para unirse a discutir esos cambios que necesitamos, pero obviamente el presidente no creo que va a hacer énfasis, por ejemplo, en la reforma fiscal, en que es un tema que no es pues muy adecuado en un ambiente electoral. Olaya Dotel. Bueno, yo creo que efectivamente, como dice Francisco, ahora estamos en un contexto electoral. Y un contexto electoral que tiene unas características que yo creo que no se van a volver a repetir, sobre todo para un partido que está en el gobierno y que no tiene que enfrentar, por lo menos en esta coyuntura, los problemas tradicionales de las divisiones internas por la cohesión que ha generado la candidatura del presidente de la República, que es muy posible que eso no pase para el siguiente torneo electoral. Yo creo que sí, que efectivamente tiene unas condiciones además privilegiadas, no solo por el comportamiento de la macroeconomía, porque la estabilidad no la genera solamente las decisiones de carácter macroeconómico. El mercado no es un espacio que se genera de manera espontánea. Yo creo que ha habido una participación del Estado que ha generado mayor nivel de certidumbre y que incluso hay que reconocer a los partidos de oposición, más allá de las declaraciones altisonantes producto del torneo electoral, pero yo creo que hemos gozado de una gobernabilidad que ha permitido que, como dice el gobernador del Banco Central, hayamos tenido un crecimiento fundamentado fundamentalmente, perdón con la redundancia, en inversión privada. Y eso no se da tampoco de manera espontánea. Tiene que darse un contexto que genere credibilidad, seguridad, certidumbre para que eso sea posible. Entonces, aquí se han estado tomando decisiones que habían estado aplazadas a lo largo del tiempo, que tienen que ver no solamente con la aprobación de una ley o de unas leyes, tienen también que ver con la implementación de un marco legal que tiene que ver con el sistema de planificación, con orientar la inversión pública más allá de Santo Domingo y Santiago. Yo creo que lo que ha estado pasando con tanto con el sur, pero también con otras zonas del norte, veo el caso, por ejemplo, de las inversiones en Montecristi, esa distribución de la acción pública, incluso más allá de las grandes inversiones de metros, estamos hablando de pequeñas obras que impactan la vida de la gente. Yo creo que más allá de lo que nos tienen acostumbrados los mandatarios, de grandes cifras, vamos a ver muchas inversiones pequeñas también que están generando la diferencia y que están posibilitando una mayor participación del sector privado en este contexto. Apolinar Veloz. Don Apolinar Veloz. Estoy anotando. Bien, mira, yo no creo que se pueda hacer, digamos, un balance solamente fijándonos en el año del 2023, porque acordémonos que el presidente y su partido habían hecho una serie de promesas que fueron de campañas y que cuando es presidente se convierten en políticas públicas. Sin embargo, ninguna, o prácticamente, digamos, la más importante, que fue que se mencionó incluso al principio de su primer año, que fue la reforma fiscal, no se hizo. Posteriormente hizo otro anuncio de que se iba a hacer, tampoco se hizo. Y no se hace por una razón muy sencilla. Yo pienso que el gasto público está orientado fundamentalmente a dos cosas. Clientelismo político, que está dado fundamentalmente en el empleo público, y por otro lado están lo que le llaman transferencias sociales, que es la asistencia a la pobreza, ¿no? Que se usa incluso desde el punto de vista de los estándares internacionales que usa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sencillamente para reducir la pobreza a través de las transferencias públicas, porque le agregan ese dinerito al ingreso de la gente. Y con eso están diciendo, como si fuera todo el mundo, que efectivamente la pobreza cayó. Y en segundo lugar, en tercer lugar, el problema de que justamente el presupuesto público se ha estado financiando con deuda. Y el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz
de proponer una política pública que haga que la trayectoria de la deuda sea diferente. Todos los años nos endeudamos y el cálculo del déficit fiscal es un cálculo que está amañado, por cuanto el presupuesto público se plantea colocando la deuda como si fueran ingresos del gobierno. Eso hace crecer el ingreso y reduce el déficit público. Y eso es una barbaridad desde el punto de vista de políticas públicas. Yo creo que eso, digamos, el presidente probablemente no se refiera, porque es un valladar el hecho de que él plantee la reforma fiscal, porque él sabe que necesariamente la gente está esperando que no solamente todos paguemos impuestos, sino también que se eliminen las exenciones fiscales, que es el elemento fundamental que dicen los empresarios que tienen para poder competir. Es decir, que después de 5 décadas recibiendo las exenciones fiscales, todavía son incapaces de competir. Entonces, evidentemente que ese dinero de exenciones fiscales se convierte en beneficios. Nunca te han bajado el precio de cualquier bien que venden por las exenciones fiscales que reciben. Entonces, sencillamente te siguen sirviendo. Entonces, esas exenciones fiscales, si bien es cierto, forma parte de una política regional que se puso en marcha en los años 90 con todo esto de las reformas neoliberales, evidentemente que hay que tomar esos elementos y volverlos a discutir, porque eso lo que está generando son problemas para la administración financiera del gobierno. Y tengo que decir algo con respecto a la justicia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué tú te vas a meter en ese tema? Lo que pasa es que la ley y la implementación de justicia tiene mucho que ver con el funcionamiento de los mercados. Si no hay ley, yo no sé cómo, por ejemplo, mi ley dice que va a destruir el gobierno, pero se va al gobierno. Él debió cancelar al gobierno y después decir, ahora yo todo lo voy a hacer del sector privado. No, el sector privado necesita las leyes para hacer beneficios. Busquen un montón de leyes que hay que justamente lo que crean son las condiciones para que haya beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, el fracaso que ha habido de ese fiscal independiente, que nos dieron fiscal independiente, el sistema judicial se tragó al fiscal independiente. Eso no quiere decir que Miriam no tenga méritos, tiene méritos sobrados, pero es una persona dentro de un sistema que ha sido políticamente diseñado para evadir la justicia. Pero eso mismo se transfiere a la competencia que debe haber en los mercados dominicanos. No hay ningún tipo de competencia, no se garantiza, la ley no garantiza la competencia, por el contrario, tú puedes tener un solar y a ti te lo quitan y sencillamente eso se quedó así, porque eso depende de la fortaleza del que roba. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno que había propuesto esos elementos, sencillamente fracasó notablemente. Bueno, ahí está, el debate está planteado. Sí. Pero tenemos que pausar con el permiso de ustedes. Y al regresar, continuaremos con esta primera parte de pasar balance a los principales acontecimientos gubernamentales del año que concluye. Así que no se muevan, amigas y amigos televidentes.